yo pasé por un desorden alimenticio, yo fui diagnosticada con anorexia nerviosa hace unos años. Yo me demoré mucho para realmente recuperarme por todas esas creencias que yo tenía arraigadas a lo que es saludable y lo que no es saludable. Para mí desmitificar muchas cosas de la cultura de la dieta. Si yo siempre he ido a terapias y he estado muy consciente de mí y pude caer en un TCA, entiendo demasiado también a las personas que caen en un TCA sin tener ninguna herramienta, porque teniendo las herramientas uno no está exento de eso. Señales de, pues algunas cosas que se ven como señales de alarma, como hacer dieta, ejercicio extremo, ejercicio por compensar, o por ejemplo dejar de comer porque carbohidratos, por prohibirte comer dulce, aunque sea todo lo que quieras y no puedas dejar de pensar, entonces vas y te tomas una botella de agua con gas para ver si se te quitan las ganas. No tiene como ver el cuerpo por salud, pero cuando uno tiene un cuerpo desnutrido, un cuerpo que ni siquiera menstrua porque no se siente lo suficientemente seguro para hacerlo, entonces es más saludable no hacer ejercicio. El ejercicio, ¿para qué lo estás haciendo? Hasta esta pregunta, cuando vas a hacer ejercicio, ¿estoy lo suficientemente descansado y nutrido para hacer ejercicio? Que yo creo que esas dos cosas son clave. No te quedes esperando a guardar ese pantalón de hace 5 años porque en algún momento de tu vida vas a volver a ese cuerpo que tenías antes. Sal de ese pantalón y ve y compra otro, que los cuerpos cambian con el tiempo. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, hoy tengo una gran invitada desde Panamá, pero colombiana, Mariana Henao. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Carlos, hola, ¿cómo estás? Es primera vez que estoy en un podcast como invitada y la verdad se siente súper raro, o sea, como que estoy nerviosa. Cuando me toca grabar a mí mis podcasts, ya voy a contar esa parte, no me da nada de nervios, pero nunca me había tocado como invitada. Bueno, con esa introducción, hola a todos, yo soy Mariana Henao, soy colombiana, como ya dijo Carlos, y tengo un podcast en el que hablo de aceptación corporal, amor propio, desmitifico cosas de la cultura de la dieta. El podcast se llama Sin Instrucciones y también pues tengo una página en Instagram que hablamos de todo este tema. Buenísimo. Oye, Mariana, pues ya hiciste la introducción, me ahorraste esa parte del episodio, te agradezco mucho. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué surge este proyecto? ¿Cómo fue que iniciaste a hablar de estos temas? ¿Y qué te llevó a incluso crear un podcast, ¿no? Ahora con todos estos temas tan relevantes. Sí, yo creo que como que nuestro dolor más grande de la vida se puede convertir o en lo que nos hunde o en lo que nos da como un propósito para vivir en la vida. Y para mí fue la segunda. Yo pasé por un desorden alimenticio, yo fui diagnosticada con anorexia nerviosa hace unos años, pues hace varios años, y todo ese proceso de recuperación fue un proceso muy duro, muy doloroso, desmitificando muchas cosas de la cultura de la dieta, cosas que toda la vida yo me había creído y las sentía dentro de mí como si fuera una verdad absoluta. Entonces, mi proceso de recuperación fue un proceso muy duro porque también fue dejar a un lado las creencias de cómo tiene que ser el cuerpo, las creencias de que tenemos que vernos de determinada forma para ser aceptadas, de cómo tenemos que comer, de cómo tenemos que mover el cuerpo. Bueno, muchas creencias alrededor de eso que, como ya dije, en mi vida eran una verdad absoluta. Entonces, cuando empecé mi proceso de recuperación, fue un proceso muy duro porque fue como reconfigurar el cerebro para todas estas cosas. Y yo no conocía a nadie que hubiera pasado por un desorden alimenticio que de verdad se hubiera recuperado, porque sí, yo veía en redes sociales a influencers pues o a creadores de contenido diciendo yo tuve un desorden alimenticio y me recuperé, pero yo veía como pues cada uno se recupera, aquí voy a hacer un paréntesis, cada uno se recupera de diferentes formas, no hay una forma única de recuperarse, pero a mí me sonaba raro que dijeran yo ya me recuperé de un desorden alimenticio y en el fondo siguieran teniendo un montón de conductas de alarma, ¿sabes? Entonces yo decía, no, yo me quiero recuperar de verdad porque yo conocía mi vida antes de un desorden alimenticio, o sea, yo no tuve un desorden alimenticio en mi adolescencia, nunca tuve problemas con la comida en la adolescencia, entonces yo sabía lo que era
vivir tranquila con el cuerpo y con la comida, que no sé si esa es una realidad para todo el mundo. Sé que mucha gente empieza con este tema de los desórdenes alimenticios desde muy pequeños. Y bueno, volviendo al tema, yo decía, no, o sea, es imposible que no haya una forma de verdad de recuperarse. Y cuando yo estaba en mi hueco más profundo, yo dije, yo prometo que si algún día yo logro salir de acá, voy a salir a contar mi historia y ayudar a las personas, pues, que le estén pasando mal con este tema. Y así fue, una cosa llevó a la otra, empecé a hacer cursos, hice un diplomado con unas personas de México que se llaman nutriológicas, que son Rebeca Lobatón, Gina Salame e Ilana Boroboy, bueno, que son excelentes. Eh, entonces también como que me he ido encaminando mucho en eso y también ya pues estoy muy metida en el tema de aprender, de ayudar a las personas, ofrezco mentorías, todavía no es algo que estoy haciendo como muy público, pero también ya estoy empezando como a ofrecer mentorías y bueno, eso te cuento como por qué empecé a hablar de ese tema. Ay, qué padre, la verdad es que sí, me llama mucho la atención y comentaste varios temas que me gustaría como explorar y que nos compartas también como esta experiencia, ¿no? Decías hace un rato, hay personas que hablan de estos temas, pero también se notan alarmas o ciertas cuestiones ahí que no están como tan superadas. Y también para la gente que nos escucha y a lo mejor no entienden muy bien cómo se ve un trastorno alimenticio, o sea, ¿qué nos podrías compartir? O sea, ¿cómo inicia? Tú decías, yo nunca tuve este tipo de problemas y de repente algo detonó. O sea, ¿cómo se ve ese momento? Sabes que me encanta esa pregunta porque, y esto va a sonar un poco raro, siempre lo hablo, pues lo he hablado en terapia y con las personas con las que he hablado de este tema, desde que yo tengo uso de razón, no mentiras, pero desde que tengo 10 años más o menos, yo voy a terapia, o sea, yo voy al psicólogo porque me encanta, o sea, yo siento que mi mente todo el tiempo es una mente con muchas como dudas, con muchas preguntas, muy inquieta, entonces yo siempre he sentido la necesidad de hablar, de expresar lo que estoy sintiendo y siempre he hecho cosas como por mí, entonces he hecho temas de autoconocimiento, voy a terapia, he hecho cursos, leo libros de superación personal, o sea, siempre como que he estado muy metida en el tema de yo estar bien mentalmente. Y te digo que me encanta la pregunta y que iba a sonar un poco raro porque yo digo, si yo siempre he ido a terapia, si he estado muy consciente de mí, si he hecho como todos estos temas como de autoconocimiento toda mi vida y pude caer en un TCA, entiendo demasiado también a las personas que caen en un TCA sin tener ninguna herramienta, porque teniendo las herramientas uno no está exento de esto. O sea, este es un tema del que absolutamente nadie está exento. Y yo creo que no hay algo que uno pueda hacer para prevenirlo, pero sí hay cosas que uno puede hacer para buscar ayuda cuando vienen señales de alarma. Entonces acá voy a responder tu pregunta. ¿Cuáles son señales de alarma? Por ejemplo, para mí empezó siendo eh, como o sea, muy leve la forma de verlo y muy inofensivo, ¿cierto? Porque era simplemente, yo quiero hacer ejercicio y hacer dieta porque quiero bajar de peso. Y digo que eso es inofensivo en ese momento que no tenía ninguna información de nada de la aceptación corporal ni de la cultura de la dieta, porque es algo que toda la vida nos han dicho que es lo que se debe hacer. O sea, nosotros toda la vida nos han dicho que tenemos que comer de cierta forma, tenemos que hacer X cantidad de ejercicio y que está bien hacer dieta para que logres tener un cuerpo flaco. Entonces, esa es como una primera señal de alarma, una dieta. Pues para mí en mi caso personal, no estoy diciendo que sea el caso de todo el mundo, en mi caso personal, una señal de alarma es una dieta o hacer ejercicio solamente, aunque esté cansada, aunque esté enferma, solamente porque quiero lograr ese objetivo de tener este cuerpo. Entonces, yo siento que pues que aquí nos metemos como en, en unas aristas muy grandes porque muchas personas lo dicen, no, pero es que eso no es una señal de alarma, eso es simplemente ser disciplinado. Y sí, yo estoy de acuerdo con que hay una disciplina, que mi forma de ser disciplinada en la vida fue de pronto lo que me llevó a tener, pues a desarrollar un TCA. Pero cuando uno no está bien nutrido o cuando uno está cansado o cuando uno no se siente bien mentalmente, eso ya no es disciplina, sino látigo. O sea, ya para qué lo estás haciendo. ¿Cuál es la intención detrás de ese ejercicio que estás haciendo?
y creo que ahí se viene pues también como un montón de aristas adicionales, pero creo que esas serían como en mi caso concreto señales de, pues algunas cosas que se ven como señales de alarma, como hacer dieta, ejercicio extremo o no ejercicio extremo, sino ejercicio por compensar, o por ejemplo dejar de comer, porque carbohidratos, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, porque de pronto por la noche tienes una salida o al almuerzo comiste más de lo que tenías que comer, o prohibirte comer dulce, aunque sea todo lo que quieras y no puedas dejar de pensar, entonces vas y te tomas una botella de agua con gas para ver si se te quitan las ganas y no funciona, o sea, como que hay muchas conductas sutiles que han sido aceptadas y promovidas también por la cultura de la dieta y por influenciadores en aras de lograr tener un cuerpo más flaco. Sí, sí, bueno, también yo he leído que hay estudios incluso que evalúan, ¿no? Personas que hacen dieta y generalmente siempre vienen estos rebotes, ¿no? O sea, porque al final, es que, o sea, ¿qué pasa? O sea, porque yo, y lo mencionabas también, este tema de la terapia, ¿no? De autoconocerte, de a veces saber, o sea, estar como muy presente en lo que eres o a veces estar muy clavado también en las cosas que no eres o que quieres sanar, ¿no? O sea, como esta obsesión por, seguramente hay algo en mí que tengo que sanar y demás, o sea, o sea, y me identifico porque en muchos momentos también yo he tenido como estos atracones y de repente esta compulsión por ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que me he hecho unos chocolates y se me antojan unos chocolates y digo, me voy a comprar 1 kilo de chocolates en, no sé, y los tengo ahí para algún antojo, pero ese antojo se vuelve obsesión y entonces me como uno y de repente digo, ay, no, quiero otro. Y bueno, ya mejor me lo acabo para no tener como la tentación de tener ahí la bolsa y estar comiendo todo el tiempo y entonces mejor me los acabo y ya no tengo esos chocolates. Entonces es una compulsión y a veces es difícil darse cuenta de eso, ¿no? Y Sí, después me enteré que eso podría ser un trastorno de... sí. Sí, y muy bueno que lo tocas porque tu pregunta era más enfocada a los trastornos alimenticios en general. Sí, Yo te respondí la pregunta de las señales de alarma a mi trastorno específico, que fue el tema de la anorexia nerviosa. ok, Pero sí, hay muchos trastornos, o sea, hay unos que incluso yo no sabía que existían, me enteré después estudiando, que pues obviamente no vale la pena como mencionar acá, pero con el tema de los atracones sí, es como, ay, bueno, ya le embarré, ya me como todo este kilo de chocolates, poniendo otra vez el ejemplo de los chocolates. Y muchas veces ese ya le embarré, ya me como todos los chocolates, viene de una restricción extrema de no, o sea, está completamente prohibido en mi vida comer dulce o está completamente prohibido en mi vida comer chocolate o solamente puedo comer chocolate este día de la semana y a esta hora de la semana, así no tenga ganas, así esté embutida, así todo, que cuando tú le das el permiso como a tu cerebro de comerte ese chocolate, tu cerebro dice, esta es la última oportunidad de la vida que yo tengo para comer este chocolate, entonces no puedo parar. Y por eso muchas veces los atracones se ven como que la persona pierde completa conciencia de lo que está comiendo y de la cantidad que está comiendo, porque es como un mecanismo de defensa que tiene el cerebro, pues y el cuerpo, y como que te bloquea para no parar. ¿Cierto? Pues porque vienes de un montón de restricción extrema y de un montón de creencias y de poner alimentos en pedestales o de culpabilizarlos demasiado. Y aquí estoy haciendo un paréntesis, no, pues va a ser un paréntesis, no quiero decir que todos los atracones se deriven de esto, también hay otras cosas muy profundas, como que estás queriendo esconder a través de esto, pues qué se esconde, cuál es el sentimiento que se esconde detrás de un atracón. Bueno, esto es tan largo como ancho, pero te quería poner pues como el ejemplo específico del tema del chocolate cuando me lo empiezo a comer y no puedo parar. sí, no, qué interesante. Oye, ¿y cómo se ve esto de la anorexia nerviosa? No había escuchado ese término. O sea, ¿cómo te diagnosticaron? O sea, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico? Bueno, pues, y también creo que aquí lo voy a unir con otra cosa que tú me dijiste ahora, y es el tema de la compulsión. Creo que sí, yo toda mi vida he sido muy obsesión, pues muy obsesiva, de una personalidad muy obsesiva, perfeccionista. Y creo que también en ese sentido es como mi búsqueda de estar, pues de querer mejorar y de ir tanto a terapia, que también puede verse como una compulsión y es como que ya, tranquilo, o sea, deja de buscar tanto que no es necesario. Y estoy en ese momento de mi vida con el deja de buscar tanto que no es necesario, pero
había contado esa parte de la historia porque creía que era importante como una antesala, pero bueno, con ese tema concreto de la anorexia nerviosa, como yo toda mi vida me había puesto tanto cuidado a mí, a mis pensamientos, a escribir lo que pensaba, lo que sentía, yo empecé a ver muchos cuerpos perfectos, entre comillas, pues lo digo entre comillas porque pues el cuerpo perfecto es diferente para cada persona, pero para lo que para mí era perfecto en redes sociales. Y salía y me comparaba en el espejo y decía, pero ¿qué pasa que yo no tengo un cuerpo así? O sea, ¿qué está pasando? Y ahí empezó una parte de mi insatisfacción corporal y unas ganas de querer hacer ejercicio extremo, ¿cierto? Yo ahí todavía no me había metido mucho con el tema de la comida, eh, pero empecé a hacer ejercicio extremo porque yo decía, pues no tiene nada malo, o sea, hacer ejercicio extremo no tiene nada malo. Y ya de ahí me empecé a obsesionar con otras cosas, como comer súper limpio, no comer X cantidad de alimentos, pues te lo estoy diciendo así para no darle ideas de pronto a alguien que nos pueda oír, porque yo sé que un cerebro enfermo saca ideas de cualquier parte. Entonces, lo mío empezó con el ejercicio y ya después un día yo estaba en un asado con mi familia. Un asado, no sé si así también es en México, es como parrilla, Sí, se pone carne, ok, listo. es una carne asada igual acá. Sí, sí. Sobre todo en el norte Entonces, del país, así, la carnita asada. eso. Entonces, yo me comí, era un pollo, o sea, ni siquiera una pechuga de pollo. Y me comí una pechuga de pollo y después de comerme la pechuga de pollo, yo me sentí súper mal. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo me comí esta pechuga de pollo? Y en ese momento me metí a Instagram porque muchas veces como cuando el cerebro está desparchado, uno por default va a esa red social. Entonces me metí y justo me salió un cuerpo perfecto. Y yo me sentí súper mal porque estaba llena, que eso es otro tema pues de problemas con la comida, que uno tiene un issue, pues, o un problema muy grande cuando uno se siente lleno, o sea, uno siente que ya todo se fue para el carajo. Entonces yo vi ese cuerpo perfecto y yo dije, no, yo tengo que ir a vomitar. Y cuando yo fui a vomitar, yo me sentí como más aliviada y en ese momento yo dije, necesito buscar ayuda. O sea, yo fui a vomitar, pero fue como algo más fuerte que yo que me decía que fuera y lo hiciera. Entonces yo fui, vomité y en ese momento yo dije, necesito buscar ayuda, esto no es normal, pues yo sé que esto no es normal, o sea, cuando yo era chiquita en el colegio a nosotros nos ponían películas de la anorexia y la bulimia y bueno, busqué ayuda y empecé pues como todo mi tratamiento psicológico y ahí me di cuenta que la anorexia, pues que tenía anorexia, me lo diagnosticaron por el tipo de comida que comía, porque comía muy poquito, porque compensaba mucho, bueno, como por todo mi estilo de vida, eso es como, pues no es como que uno lo pueda diagnosticar simplemente por cómo se ve el cuerpo de una persona, porque ya te voy a contar algo frente a eso, sino que es como un cúmulo de acciones, ¿cierto? Entonces, en mi caso concreto fue así, se dice anorexia nerviosa porque ese es el nombre médico, o sea, solamente existe la anorexia, ya, solamente que no le sabíamos el apellido, pues o por lo menos yo no lo sabía, que se llama nerviosa, y de pronto fue lo que te hizo pensar que no lo habías oído, pero es lo mismo. Ah, ok. Y te digo que no se puede diagnosticar una anorexia solamente con ver el cuerpo de una persona, porque imagínate que solamente el 96, perdón, el 4% de las personas que tienen anorexia nerviosa tienen un cuerpo extremadamente delgado. El otro 96% tiene un cuerpo que dentro de los parámetros médicos se ve como un cuerpo normativo o un cuerpo normal. Pero como la anorexia, la bulimia, bueno, los trastornos alimenticios son una enfermedad mental y no es algo que se ve en el cuerpo, que muchas veces se refleja en el cuerpo, pero no siempre se ve en el cuerpo. Entonces muchas veces se refleja en el cuerpo, pero casi nunca. Es todo el tema mental de cómo es tu relación con la comida, de la culpa que sientes después de comer o de no comer, pues de las actividades que haces para compensar algún ejercicio, perdón, alguna comida, en fin. Entonces, por eso te decía, no siempre se ve en el cuerpo. En mi caso concreto,
también se vio en el cuerpo, entonces creo que también eso hizo un poco como sencillo el diagnóstico. Y también sé que mucha gente no es bien diagnosticada con un TCA porque como no se ve en el cuerpo y como muchas veces decimos que X persona es saludable porque tiene un cuerpo normativo, aunque tenga anorexia y tenga la cabeza vuelta a nada, entonces puede ser difícil un poco el diagnóstico. Sí, claro, porque te metes en esto. O sea, sí, justo estos estereotipos de belleza que tenemos, ¿no? Que tenemos que seguir, que tiene que ser de tal forma. Y, o sea, con todo este proceso, para ti, ¿qué fue lo más relevante? O sea, ¿cuál fue ese aprendizaje después de, ok, ya te diagnosticaron? ¿Cómo se ve después tu proceso, después de ese diagnóstico? ¿Qué hiciste? ¿Cómo transitaste por esa etapa posterior a ello? O sea, suspiro porque una cosa es el diagnóstico y otra cosa muy diferente es el proceso de recuperación. Yo siento que uno está, pues, o yo, voy a hablar de mí, yo siento que yo estaba tan metida en mi trastorno y en esa voz tan fuerte y lo que te decía al principio del episodio, con un montón de creencias tan arraigadas a mí, que yo me demoré mucho para realmente recuperarme por todas esas creencias que yo tenía arraigadas a lo que es saludable, lo que no es saludable, lo que está bien, lo que no está bien. Entonces, para mí desmitificar muchas cosas de la cultura de la dieta me costó, porque además de eso existe el aplauso externo, que es que te dicen, wow, o sea, qué cuerpazo, cómo estás haciendo para tener ese cuerpo, y eso hace más difícil la recuperación, porque la recuperación en la mayoría de los casos implica subir de peso. Y no significa subir de peso de que hoy te comes algo y ya mañana vas a subir como lo cree la mente, sino significa un subir de peso hasta que tu cuerpo se sienta cómodo en el cuerpo que realmente se siente cómodo. Pues eso suena como muy redundante, pero se llama como set point. El set point es como el peso en el que tu cuerpo se siente cómodo para vivir tranquilo, para funcionar tranquilo, para que todas las hormonas y los órganos funcionen perfecto. Eso es el set point, ¿cierto? Entonces, yo sabía que yo iba a subir de peso y me daba mucho miedo porque cuando yo bajé de peso y tenía un cuerpo marcado, duro, en fin, tenía muchos aplausos externos y seguramente para muchas amigas yo era la amiga a la que le preguntaban qué puedo comer, qué no puedo comer, entonces también tú te empiezas a identificar con, con ese tema, o sea, tú te empiezas a identificar con que tú eres la amiga fit, tú te empiezas a identificar con eso, entonces es como, si ya no soy esto, ¿quién soy? ¿Sí sabes? Y por eso te digo que mi proceso de la recuperación fue duro, porque una cosa es saber que tú tienes anorexia, y otra cosa muy diferente es tú dejar de tener actuaciones de riesgo, pues, o actuaciones que alimenten tu trastorno. Entonces, para mí fueron muchas cosas, no te puedo decir como que fue una cosa determinante lo que hizo que yo me recuperara, fueron muchas cosas. Dentro de todo esto yo perdí la menstruación, o sea, yo no tenía, a mí no me venía el periodo mensual como pues a la mayoría de las mujeres, y esto es algo que es muy típico de la anorexia nerviosa, pero también puede pasar que haya personas que tienen anorexia nerviosa y nunca se les va, entonces como que es algo que puede pasar, pero no le pasa a todas las mujeres. A mí me pasó y yo sabía que la menstruación era como la tarjeta verde del cuerpo de decir estoy saludable. Entonces yo empecé de a poquitos, yo empecé a ganar peso, seguía haciendo mucho ejercicio, pero empecé a ganar peso. Y hubo algo que fue como, para mí fue como la gota que rebosó el vaso. Y es que yo sabía que yo era muy adicta al ejercicio y yo, para mí, era lo que más, o sea, a mí lo que más duro me daba era dejar el ejercicio. Como que yo decía, ok, yo puedo hacer todo, pero dejar el ejercicio es lo que más duro me da. Creo que también era porque inconscientemente yo sabía que era una cosa en la que todavía me podía pegar para seguir compensando de alguna forma. Pero lo que te decía al principio, o sea, yo iba, aunque estuviera enferma, aunque no hubiera dormido nada la noche anterior, aunque toda mi vida alrededor fuera un caos, aunque no tuviera tiempo, yo sacaba el espacio en mi agenda, aunque no hubiera dormido nada anoche, bueno, yo hacía lo que tuviera que hacer para sacar mi rutina del día.
yo me casé y cuando me casé estábamos buscando como a dónde irnos de luna de miel y decidimos hacer como un viaje a Italia. Y en Europa, casi ninguno de los hoteles europeos, yo no sé por qué eso es, pero casi ninguno de los hoteles europeos tienen gimnasio. O sea, como que sí hay gimnasio en Europa, pero tú tienes que buscarlo al lado del hotel. Esto fue 9 meses, lo que te estoy contando es 9 meses antes del viaje. Entonces, eh, yo empecé a buscar y yo empecé a buscar, pues yo buscaba hoteles, ninguno tenía, pues los que tenían eran súper caros, o sea, como que yo decía, no vale la pena pagar todo esto solo por un gimnasio, entonces empecé a buscar hoteles que tuvieran cerca gimnasios para poder ir al gimnasio cerquita del hotel, pues porque eso era también un must en mi vida, o sea, yo podía viajar, pero mi ejercicio nunca se iba de vacaciones, o sea, yo en 5 años no dejé de hacer ejercicio ni un día, pues era a ese nivel. Entonces yo ya estaba muy metida en todo mi proceso de recuperación, pues ya había retado muchas cosas, pues ya había hecho mucho. Y cuando pasó esto del viaje, yo dije, ya sé, voy a hacer una cosa, yo no tengo, a mí todavía no me viene la menstruación, se supone que para que, pues hay una teoría, no se supone, hay una teoría que dice que para que te venga la menstruación tienes que dejar de hacer 100% ejercicio, o sea, no hacer nada de ejercicio, y además de eso comer cierta cantidad de comida. Entonces yo dije, listo, aumento la comida que estoy comiendo, hago X cantidad de ejercicio. Esta teoría dice que el 80% de las mujeres que hacen eso recuperan el periodo máximo en 8 semanas, otro porcentaje chiquito en 16 semanas y así, o sea, van bajando los porcentajes y un 1% lo recupera en un año, ¿cierto? Entonces yo dije, es más, yo dije, se me acaba la mensualidad de este mes y voy a hacer una cosa, solamente voy a hacer yoga en mi casa, no voy a hacer nada, me voy a relajar para que cuando yo viaje a Italia 2 semanas, me pueda dar 2 semanas de vacaciones. Pues sí, que yo dejé de hacer ejercicio y fue muy duro, no te voy a decir que fue fácil, fue muy duro, pero yo estaba acompañada de mi terapeuta todo el tiempo, que la amo además. Y ella me ayudaba mucho como con los pensamientos que me salían, pero entonces yo cuando me despedí de mis amigas del gimnasio les dije, niñas, nos vemos en 6 semanas, porque yo dije, de 6 a 8 semanas fijo me viene. Nos vemos en 6 semanas. Bueno, yo me fui y todo. Cuando yo dejé de hacer ejercicio, ya te dije, fue muy difícil, pero al mismo tiempo, aunque era muy difícil no ir a hacer ejercicio, mi tema con la comida se disparó. O sea, para mí eso fue una catapulta para la recuperación. Que yo le decía a mi psicóloga, si yo hubiera sabido que dejar el ejercicio iba a ser lo que me iba a disparar para sanar mi relación con la comida, yo lo hubiera dejado hace mucho, por muy doloroso que fuera, porque para mí fue todo un tema dejarlo. O sea, no fue como de la noche a la mañana que yo dije lo voy a dejar, era algo que yo ya venía contemplando hacía mucho tiempo porque como te dije no tenía la menstruación y sabía que la teoría era dejar de hacer ejercicio, pero yo seguía pensando que en mi caso yo podía seguir haciendo ejercicio. El caso con todo esto es que yo les dije a mis amigas que nos veíamos en 6 semanas, mi viaje era en 9 meses. Pues te voy a decir una cosa, llegó el mes 9. Bueno, entonces en todo esto yo dije, hasta que no me venga la menstruación o sea, lo voy a coger de doble vía. Uno, para prepararme para las vacaciones de Italia en septiembre. Y dos, pues para aprovechar y que me venga la menstruación y que mi cuerpo ya se sienta como seguro. Pues sí que llegó Italia, y no me había venido la menstruación. O sea, yo fui el 1% que le viene la menstruación después de un año de no hacer ejercicio, de no hacer dieta, de no hacer nada. Entonces yo creo que eso también como que fue una catapulta súper grande para sanar la relación con la comida. Y en todo este tiempo yo fui estudiando, haciendo cursos, conociéndome, leyendo un montón de esto, desmitificando cosas de la cultura de la dieta, de los estereotipos de belleza, o sea, como que también yo dije, si yo me siento tan mal, o sea, no quiero que nadie más externo me diga cómo se tiene que ver mi cuerpo. Y por eso decidí crear Sin Instrucciones y hablar de estos temas. Wow. Oye, pero entonces, ¿dejaste el ejercicio así de cero, o sea, de 100 a cero, o hacías un poco de rutinas más tranquilas, o cómo fue ese proceso también? Bueno, yo era adicta al ejercicio Sí. y como ya te he dicho en todo este podcast, y para mí
era como, yo voy a dejar de hacer ejercicio de 100, o sea, adicta, a yoga o pilates, Ok. caminatas. Yo dije eso, ¿cierto? Súper bien. Entonces yo llegué súper orgullosa de mí el día que tomé la decisión de hacer eso y le conté a mi psicóloga. Y ella me dijo, ¿y qué pasa si dejas de hacer ejercicio? Y yo le dije, es que voy a dejar de hacer ejercicio, por eso te dije, voy a hacer solamente caminatas, pilates y yoga. Y me dijo, no, 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 paras, de verdad paras. Y yo le dije, pues la verdad es que eso no es saludable. O sea, no es saludable no hacer ejercicio, uno tiene que mover el cuerpo por salud, o sea, eso es obvio. Y me dijo, sí, eso es verdad, tienes toda la razón, uno tiene que mover el cuerpo por salud, pero cuando uno tiene un cuerpo desnutrido, un cuerpo que ni siquiera menstrua porque no se siente lo suficientemente seguro para hacerlo, entonces es más saludable no hacer ejercicio. Y yo me acuerdo que en esa cita alegué mucho con ella. Yo como que pues, ¿cómo se te ocurre? Evidencia científica, no sé qué. Y salí de ahí, de esa cita, y como que me puse a llorar y ese fin de semana la pasé súper mal. Ah, bueno, en este punto yo ya había dejado de hacer ejercicio los sábados y los domingos. Pues era como que para mí el paso más grande de la vida. Solamente hacía de lunes a viernes, pero pues no creas que decía una hora, no, yo hacía por ahí tres. Entonces, yo ya venía el fin de semana, esta cita fue un viernes, y yo había dicho, como te dije, que cuando se me acabara la mensualidad del gimnasio, pues dejaba de ir al gimnasio. Entonces, el sábado y el domingo yo no hice ejercicio y yo dije, a partir de mañana no voy a hacer nada de ejercicio, ni siquiera pilates, ni siquiera yoga y ni siquiera caminar, solamente porque le quiero mostrar a mi cerebro que no se va a morir si no hace ejercicio, que no pasa nada si no salgo a caminar, si no hago pilates, si no hago yoga. Y así fue por 4 meses yo ni caminaba, ni hacía yoga, ni hacía pilates. Me dio de todo como suspender el ejercicio de esa forma, pero también me hizo darme cuenta cómo me gusta hacer ejercicio, qué está bien para mí, qué no está bien para mí, a escuchar cuando de verdad me siento cansada y parar. O sea, aprendí a conocer como mi cuerpo y a darle pues el movimiento que de verdad quería, Ujú. y a reconfigurar y a saber que no va a pasar nada. O sea, que si no hago ejercicio no pasa absolutamente nada. Entonces ya después hacía 3 veces a la semana, caminaba 20 minutos. No eran las dos cosas al mismo día, o era o caminaba un día 20 minutos, o pilates un día 20 minutos, o yoga un día 20 minutos. Y ya. Y ya así me fui pues por mucho tiempo hasta que me vino. No, sí. Oye, qué importante eso que mencionas sobre escuchar tu cuerpo, ¿no? También, vamos a aprender a escuchar esas señales que a veces te está enviando, porque a veces nos obsesionamos y creo que también lo mencionabas hace un rato, ¿no? Con estas normas que tenemos que seguir. Y por ejemplo, hay muchos ahora en redes sociales, esto del club de las 5 de la mañana y la disciplina extrema, etcétera. O sea, yo tengo cierto conflicto también con ese tipo de situaciones y ahora que te escucho, o sea, resueno mucho en esto que estás planteando, porque al final es, sí, de repente estamos muy acelerados en lo que es correcto, ¿no? Pero no necesariamente lo que es correcto para mí, o para mi cuerpo, o para lo que estoy buscando. Y esas obsesiones a veces no te permiten como encontrar ese punto medio, ¿no? O sea, no estoy diciendo que dejes de hacer ejercicio, ni que no comas ciertas cosas, pero pues escuchar tu cuerpo, ¿no? O sea, es como, ¿qué le hace bien a mi cuerpo? Y esa obsesión a veces por restringir o por hacer de más, pues en qué momento ya no es saludable, ¿no? Creo que también esa es la clave de todo esto. No sé, ¿qué opinas? Total, y no puedo estar más de acuerdo contigo porque también con todo eso de los deberías y de lo que nos exigen y que tú te despiertas un domingo y te metes a Instagram a las 10 de la mañana y ya todo tu Instagram trotó una maratón, fue a desayunar el brunch, súper, lo digo entre comillas, limpio, entonces uno apenas está despertando y uno dice, huepucha, me quedé atrás, no hice lo que debería hacer, estoy incumpliéndole a, a lo que debe ser el humano superior, ya no soy una persona saludable y un montón de cosas. Y es literalmente eso, es como volver a uno, que está bien para ti. Y con ese tema, eso no tiene nada que ver con el trastorno, sino con los deberías. Justamente, como lo dijiste, pues yo estoy viajando mucho a Panamá, entre Colombia y Panamá, y aquí en Panamá
me ha dado súper duro el tema de la rutina. Me ha dado súper duro porque yo era una que me dormía a las 10 o a las 10:30 y me despertaba a las 6 de la mañana, ¿cierto? Me despertaba a las 6, me comía algo, hacía ejercicio y ya me sentaba a trabajar súper juiciosa, entonces ya me había rendido el día lo suficiente. Pero acá me cuesta mucho dormirme temprano y despertarme temprano. Entonces ha sido como un tema de la sobreproductividad excesiva y darme cuenta que la sobreproductividad excesiva no tiene únicamente que ver con el tema del ejercicio o lo que sea, sino con todo lo que rodea tu vida. Y en Colombia, en Medellín, la ciudad de la que yo soy, hay como un chip en el que tú, si dormiste más de las 6:30 de la mañana, ya perdiste tu día, no te rindió la mañana, no eres un ser humano exitoso, o sea, como que está ese chip súper instaurado en todos los antioqueños, que es como se llaman, pues como las personas que viven en Antioquia, que tú tienes que súper madrugar, o sea, a las 4:30 de la mañana mejor y de ahí en adelante hasta las 6:30, ya después eres un vago prácticamente. Entonces, aquí ha sido como irme desligando de ese chip, de ese debería, de esa súper sobreexigencia y aprender a escuchar lo que mi cuerpo quiere, aunque todavía me siento culpable, o sea, hay veces si me despierto a las 7 de la mañana yo digo, se fue todo mi día al carajo, y hay días que me despierto súper tranqui, como, ay, bueno, no importa, hoy mi cuerpo, y hay otros días que digo, ¿qué hice con mi vida? Y me cuesta mucho como reconfigurar mi mente a estar tranquila, porque me cuesta, pues, y me siento culpable y me tiro duro, y bueno, muchas cosas que, a ver, siempre he logrado hacer lo que tengo que hacer en un día, pero es como esa necesidad de uno tener que decir, así sea solo para uno que madrugó. Claro, claro. Y esto va justo con el nombre de tu proyecto, ¿no? O sea, no hay instrucciones en realidad para la vida. O sea, al final tienes que aprender a transitarla de una manera que le haga bien a tu cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, o sea, yo tengo 43 años y a mí me encantaba de chavo, los 20, irme de fiesta jueves, viernes, sábado, ¿no? Hoy jamás podría irme, o sea, irme un día de fiesta para mí es como, puta, o sea, lo pienso demasiado porque la sensación al día siguiente no es placentera, o sea, para mí no me hace bien desvelarme y sentirme cansado y sentir que, o sea, yo disfruto mucho un fin de semana en donde me puedo despertar a una hora decente, pero tampoco ya no puedo dormir demasiado, 7, 8 de la mañana, lo disfruto, me salgo a caminar con mi perro, desayuno, leo un libro, o sea, pero sabes, esas actividades que a mí me nutren, o sea, no sé si estén bien o estén mal, pero yo he descubierto que a mí me gusta, ¿no? Ese proceso. Y Sí, total. también esta obsesión a veces por hacer las cosas de no, me tengo que despertar a las 6 para irme a correr o para hacer esto o tengo que desayunar tal cosa, pues no, o sea, al final es como vas encontrando paz con las cosas que tú mismo vas descubriendo que te hacen bien o que no te hacen bien, ¿no? También, pero es difícil ese proceso, supongo. Sí, yo creo que estamos tan desconectados de nosotros mismos y de nuestro cuerpo por un montón de reglas externas y porque pues inconscientemente o conscientemente nos comparamos con vidas de otras personas en Instagram y creemos que como esa persona vive esa vida de esa forma, es la forma correcta de vivir y si no lo vivimos así está mal, entonces nos vamos poniendo como un montón de ladrillos y de obligaciones que no se sienten bien para nosotros. Sí, tal cual. Y dentro de esta relación que tuviste, Mariana, ¿qué es lo que has descubierto en todo este camino? O sea, has tomado certificaciones, te has metido durísimo a ayudar a las personas. O sea, ¿qué ves también como común en personas que tienen un trastorno de conducta alimenticia, estos TCAs? Eh, ¿Qué es lo que viven, cómo lo experimentan o sea, cómo les ayudas también en ese proceso? O sea, ¿qué tipos de alimentos? ¿No? O sea, de repente a lo mejor nos podríamos entrar en este punto en el que estos alimentos que tenemos como súper demonizados de no deberías comer tal cosa o evita tal cosa o evita comer después de tal hora o no sé, ciertos comportamientos que a lo mejor están muy presentes en la cultura de la dieta. ¿Qué aprendizajes has tenido de todo eso y qué nos podrías tú recomendar o reflexionar Bueno, sobre ello? primero con la primera pregunta de qué comportamientos veo comunes con personas que tienen un TCA, es como esa culpa incesante, como hagas lo que hagas o dejes de hacer lo que dejes de hacer, te vas a sentir
culpable. Y es esa voz intensa en tu cabeza que te dice, ¿por qué te comiste esto? Tienes que compensar después. O sea, es como algo muy duro en la mente de alguien. O si es una persona que tiene bulimia, entonces, ¿por qué vomitaste? ¿Por qué no sé qué? O si tienes atracones igual. O sea, es como una voz de culpa súper grande en las personas. Y una insatisfacción corporal muy grande también. Eso es como los dos temas que hay comunes. Seguramente hay muchos más, pero esos son los dos primeros que se me vienen como a la cabeza. El miedo a la comida no se quita como cuando tú ya sabes que X comida no te hace mal, no. O sea, el miedo a la comida se quita exponiéndote continuamente a ese alimento hasta que tu cerebro entienda que no es un alimento al que le tienes que tener miedo y que no pasa nada si te lo comes. Entonces, una de las tareas que yo tuve era comer helado todos los días hasta que se me quitara el miedo al helado. Y me acuerdo que cuando me mandaron esa tarea, yo dije, pues obviamente yo no voy a hacer esa tarea porque el azúcar es súper malo para la salud. O sea, me voy a morir mañana, básicamente si como azúcar, me va a dar diabetes, se me van a subir los picos de insulina, se va a desordenar todo mi sistema interno y me voy a morir, porque eso es lo que te hacen creer con el azúcar, ¿cierto? O sea, que si comes azúcar no funciona, es bueno, un montón de cosas. Y cuando yo dije eso, pues la persona experta con la que yo estaba me dijo, yo soy muy racional, pues como que me gusta muy, o sea, soy muy emocional, pero también muy racional, que me gusta como buscarle evidencia a las cosas. Me dijo, no hay ningún estudio que haya encontrado esta afirmación, que esto es así, como si lo encuentran de cualquier otro tipo de sustancias o de lo que sea. Te lo juro, empecé a investigar, investigué, no hay. Lo que te dije, hay relacionada, está el azúcar relacionado con otras enfermedades, pero no solamente el azúcar, sino otro montón de hábitos de vida, otro montón de comorbilidades que tenga la persona, que puede hacer que el azúcar de alguna forma no sea como tan beneficioso para esa persona o esa condición específica, pero el azúcar en sí, para una persona que no tenga ninguna comorbilidad, que no esté enferma, bueno, en fin, no es malo para la salud. Entonces eso por un lado, o sea, eso para mí fue como que no lo puedo creer. Y la segunda, bueno, y eso también a mí me ayudó como para quitar el azúcar de ese pedestal súper grande en el que estaba. Y es como que entendí que en verdad a mí me daba ganas de azúcar todo el tiempo porque lo tenía prohibido como si fuera el alimento más malo de la historia, como cuando uno tenía un novio cuando era chiquito que la mamá se lo prohibía, como tú no puedes tener ese novio, él es súper malo para ti, es súper mala influencia, uno al otro día estaba más enamorado del novio. Así pasa igual con el azúcar y con los alimentos que uno se restringe. Y lo otro es el tema de los carbohidratos, como que todo el tiempo la gente de alrededor es como tienes que hacer la dieta keto, tienes que dejar de comer carbohidratos o solamente te puedes comer X carbohidratos al día. Y me di cuenta que solamente el cerebro, para funcionar bien, necesita mínimo 120 gramos de carbohidratos al día. Solamente el cerebro. Ahora imagínate todo tu cuerpo, que obviamente, pues dependiendo del estilo de vida de cada persona, va a necesitar más, mucho más de eso. Pero como que para mí fue impresionante y entendí también por qué tenía pereza todo el tiempo, sueño todo el tiempo, por qué pensaba todo el tiempo en comida, bueno, en fin, o sea, como que entendí muchas cosas. Y con eso de pensar todo el tiempo en comida, quiero hacer un paréntesis. Si alguien nos está oyendo, pues, y le interesó este tema porque o lo vive o lo que sea, pensar todo el tiempo en comida es un medidor número uno de que tu cerebro no está bien nutrido. O sea, que no le estás dando los nutrientes que necesita para vivir una vida normal. Porque cuando uno está desnutrido, el cerebro como mecanismo de defensa no te deja concentrar bien en otras actividades, sino que te trae todo el tiempo comidas, pues como entonces empiezas a buscar lo que como en un día, que es algo tan famoso en redes sociales, o empiezas a buscar un montón de recetas, o empiezas a pensar, oh, pucha, ya quiero que sea mañana para volver a desayunar, pues como un montón de cosas así, porque tu cerebro está desnutrido y como necesita sobrevivir y necesita alimento para sobrevivir, te manda todo el tiempo esos pensamientos. Entonces, bueno, creo que eso responde a tus dos preguntas, de ahí te di una ñapa. No, 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 está buenísimo. Y esta parte que comentas, creo que 100%, o sea, esta idea cuando tú te obsesionas con algo prohibido,
está presente todo el tiempo, ¿no? O todo sea, el tiempo. es como, pues sí, como esta psicología inversa, ¿no? Al final del día es, si esto no lo puedo tener, debería tenerlo, porque ahí está, ¿no? O sea, me encanta el helado, o sea, porque aparte, pues es algo rico, ¿no? O sea, el azúcar es delicioso, o sea, comerte un postre es lo más rico que hay en la vida. Y yo creo Total. que también es esta obsesión que nos hemos metido en donde, no, o sea, evítalo, ¿no? Y Esther Lobatón creo que habla mucho de estos temas, ¿no? O sea, Sí, le he visto ahí que de repente se está comiendo una hamburguesa y es como eso, creo, es perder miedo a la comida y escuchar más a tu cuerpo. O sea, no sé si me resuena, o sea, con toda esta conversación que hemos tenido, me viene como parte de las conclusiones el nada es bueno ni nada es malo. Bueno, más bien hay cosas muy buenas, pero nada es malo en realidad. O sea, quítate de tu cabeza que la comida es mala y empieza a escuchar más a tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo se siente con ciertos ejercicios, cómo se siente con cierta comida. Y hay un punto, pues que a lo mejor ya no te hace bien, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el azúcar, me encanta tomarme un capuchino, ¿no? Pero a mí me hace mal. O sea, por ejemplo, a mí de repente me inflama, ¿no? O sea, si yo como sí, demasiado azúcar, he notado que en mi cuerpo siento inflamación. Y entonces digo, pues así me lo puedo comer, pero pues trato de moderarlo. O sea, al final, en lugar de demonizarlo, es pues hasta qué punto me siento bien, ¿no? Y no es como de si es sábado o es domingo, si es entre semana no puedo, o sea, porque luego también te meten mucha esta idea, ¿no? O sea, en la semana súper bien y luego el fin de semana date tus gustitos. O sea, siento que sí, esa total. cultura también a mí no me encanta y no sé qué tan saludable sea, pero creo que no es sostenible a veces en el tiempo, ¿no? Y he visto muchos amigos que entran en esa dinámica y no es sostenible porque llega un punto en donde ya terminé la dieta y regreso a mis viejos hábitos compulsivos, obsesivos o poco saludables y pues ya perdiste ahí como este ritmo. Yo creo que al final es como encuentras el balance y esa paz creo que con la comida. Total, pues y lo que decías, como aprender a escuchar y a darle a tu cuerpo lo que de verdad está pidiendo. O sea, si te pide una galleta, porque de verdad quieres comerte esa galleta, cómete la galleta, porque si no te vas a comer la zanahoria con el limón y la sal para quitar la ansiedad de la galleta y vuelvas a seguir pensando en la galleta 3 días seguidos y cuando por fin te des el permiso no te vas a comer una galleta, te vas a comer el tarro entero porque tu cerebro sabe que es la última oportunidad para comerse la galleta. Y con todo esto también quería hacer como otro paréntesis a uno nunca, pues uno no es normal en el día y uno dice, ay, tengo unas ganas impresionantes de un pollo, porque tú sabes que el pollo siempre, pues, y te quedas obsesionado en el pollo y pensando en el pollo, quiero un pollo, quiero un pollo. O sea, si tú quieres un pollo, se lo das, sin pensamiento. Pero no es como que uno normalmente tenga un antojo de un pollo por muchos días, porque tu cerebro sabe que siempre que vas a querer pollo, le vas a dar el pollo. Lo mismo pasa con el dulce. Cuando le das a tu cerebro el dulce que te pide, tu cerebro va a saber que siempre que quiera dulce se lo vas a dar y que está bien y no pasa nada. Y ya ahí sigue con su vida normal y ni te lo vuelve a pedir tan seguido como de pronto te lo pediría si estuvieras haciendo una dieta súper restrictiva. Sí, tal cual. Sí, justo creo que esa es la clave. ¿Y qué otros tips nos puedes dar así, Mariana, para la gente que se obsesiona durísimo con las dietas o que está teniendo algún problema? O sea, a lo mejor también hay personas que no lo han notado y por ahí o sea, en esta conversación seguro más de uno nos cayeron así ciertos comportamientos que dices, ay, güey, o sea, sentí la pedrada, ¿no? Porque como que creo que de repente me está pasando esto. ¿Qué otros tips nos puedes dar, Mariana, para Antes esto? de eso, con el tema de que hay muchas personas que no se dan cuenta, yo creo que vivimos en una sociedad en la que es normal y no pasa nada con que todavía no se hayan dado cuenta. O sea, yo creo que uno ya pues llega un punto en el que uno dice, pues pucha, ya no puedo vivir con esta incomodidad que siento y son incomodidades sutiles. O si de pronto este discurso, pues, o esto de lo que yo hablo, que habla Raquel, bueno, que hablan otras muchas personas también, lo empieza a conocer más personas, no es necesario llegar hasta una incomodidad extrema para buscar ayuda, pero cosas sutiles. No, es que yo creo que te he ido diciendo varias durante el episodio, pero es eso, es como el ejercicio, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, siempre hazte esta pregunta, pues si no te lo digo a ti, sino a la persona que nos esté oyendo. Cuando haces el ejercicio, ¿estoy lo suficientemente descansado y nutrido para hacer ejercicio? Que yo creo que esas dos cosas son claves para uno tomar esa decisión y uno saber, pucha, no estoy lo suficientemente nutrido para ir a hacer ejercicio o no estoy lo suficientemente descansado, digo no estoy lo suficientemente nutrido porque si llevas pensando en comida mucho tiempo o porque si
te despiertas con hambre, pero te vas corriendo al gimnasio porque tienes que hacer ejercicio en ayunas y hacer un ayuno de no sé cuánto tiempo, eh, estás ignorando tu hambre, no estás lo suficientemente nutrido. O sea, siento que son como cosas muy sutiles que se han ido aceptando, como el ayuno, hacer ejercicio en ayunas, no comer cierto tipo de comida, pues como si tu cuerpo está nutrido, tienes la energía suficiente para hacerlo. Lo estás haciendo por obligación, o sea, realmente tu cuerpo tiene la necesidad de irlo a hacer, o lo estás haciendo simplemente porque sabes que está bien para tu salud y que estás nutrido y descansado. O sea, como que siempre poner esas cosas en una balanza. También no esperar a las horas, pues creo que ese es como otro tip, como desayunaste a las 8 de la mañana y por lo general almuerzas a las 12 del día, pero son las 11:30 y tienes un hambre horrible que ya eres mirando el reloj cada 2 minutos a ver a qué hora son las 12. Cómete algo chiquito, o sea, para no dañarte tu almuerzo, una cosita chiquita, no va a afectar en absoluto el almuerzo y no vas a llegar con ganas de devorarte todo el mundo sin poder parar, que eso también es lo que pasa, o sea, cuando uno hace un ayuno prolongado en el tiempo, uno llega a la comida en la que es la hora de comer y tiene permitido comer como, como si no hubiera un mañana, o sea, como que me tengo que embutir y uno ni siquiera lo disfruta, o sea, como que ni estás presente. Entonces, comer cuando uno tenga hambre. Bueno, siento que estoy como que aquí gagueando porque te he dicho, pues te he venido como diciendo varios tips, como no restringir cuando tengas ganas de azúcar, cómete el azúcar, o sea, dile a tu cerebro, te lo voy a dar, o sea, es la forma en la que tu cerebro sabe que tú confías en él y que él confía en ti. ¿Tienes ganas de una galleta? Te voy a dar la galleta. Y siempre que quieras una galleta, te voy a dar la galleta. Y eso también, ¿qué hace? Evitar lo que tú decías ahora, comerte el kilo de chocolates en una sentada, porque no es necesario, porque tu cerebro sabe que siempre que quieres chocolate se lo vas a dar, o que siempre que quieres la galleta se lo vas a dar. Entonces tu cerebro sabe que no es la última oportunidad. Bueno, creo que esos son como unos de los tips más otros que les dejé en el episodio. Ah, bueno, y otra cosa importante. Pues importante digo porque fue en mi caso. O sea, no te quedes esperando a guardar ese pantalón de hace 5 años porque en algún momento de tu vida vas a volver a ese cuerpo que tenías antes. Sal de ese pantalón y ve y compra otro, que los cuerpos cambian con el tiempo. Y yo creo que eso es algo con lo que quisiera dejar porque siempre nos han hecho creer que si no tenemos un cuerpo flaco es porque es falta de disciplina o porque estamos comiendo mucho o lo que sea, y no nos han contado que es que existe la diversidad corporal y que los cuerpos cambian con el tiempo. Mariana, pues sí, a ver, tengo una duda ahí, cuéntanos ahí como para redondear el chisme, aquí nos encanta el chisme también. A mí también me encanta. Y, y hablabas al principio de, o sea, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo se ve hoy la vida de Mariana respecto a esta relación con la comida y el ejercicio? O sea, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo ha cambiado estos hábitos alimenticios que has tenido? O sea, ¿cómo lo has integrado dentro de tu día a día? Bueno, antes de responderte la pregunta voy a hacer como un disclaimer y es que siempre que yo digo que ya estoy recuperado, que sané mi relación con la comida, muchas personas me preguntan, ¿cómo así? ¿Qué envidia? Entonces ya no te vienen comportamientos, pensamientos de por qué te comiste esto, entonces ya tú te miras al espejo y te encanta tu cuerpo. Y aquí voy a hacer el disclaimer, sí me vienen pensamientos, la verdad es que sí me vienen y creo que aquí es otro tip. Sí me vienen pensamientos, pero cuando me llega ese pensamiento de, ay, no deberías comer esta cosa, o ay, no deberías servirte, no sé, una cucharada más de arroz, siente el miedo de servirte esa cucharada de arroz y sírvetela. El tip es, haz todo lo contrario a lo que te está diciendo tu mente que hagas. Ese es uno. Y lo otro, ¿cómo se ve mi vida hoy? Bueno, mi vida hoy se ve como una vida normal, con caos, con el caos del día a día, pero con respecto a la comida y al ejercicio, hay veces me vienen pensamientos, no me veo en el espejo todos los días y digo, me encanta mi cuerpo, pero sí me veo y digo, gracias cuerpo, porque sé que te estoy dando la comida que necesitas para vivir una vida tranquila y en paz. Eh, Aunque no me guste siempre lo que veo en el espejo, pues a ver, si me preguntan, sí, yo quisiera tener el cuerpo que tenía en mi momento más flaco, no, no en mi momento más flaco, pero yo quisiera tener el cuerpo que tenía antes, cuando tenía los abs marcados y poder tener la relación con la comida que tengo hoy, pero yo sé que eso no es real, o sea, eso no es una realidad, en mi caso por lo menos no es una realidad. Entonces, ¿cómo se ve mi relación? Se ve tranquila,
hago ejercicio porque lo disfruto, ya no me tengo que quedar en el gimnasio una hora, ya sé que con media hora es suficientemente saludable para mi cuerpo moverme, eh, ya sé que si en algún momento tengo ganas de compensar algo, voy a hacer todo lo contrario a lo que me está diciendo esa voz. Y la verdad, como cuando tengo hambre y lo que me da ganas de comer. Y que casi siempre a uno le dicen, come lo que tenga hambre y lo que me da, como cuando tenga hambre y lo que me da ganas de comer, y la gente se imagina que yo todos los días como pizza, hamburguesa, helados, y no. O sea, realmente me da ganas de comer comida que nutre mi cuerpo de otras formas. O sea, no siempre me da ganas de comerme el helado. Y cuando me da ganas de comérmelo, a la hora que sea, me la como. O sea, si sea un día a las 8 de la noche, me lo como. Claro, Sí, es que hay veces pienso, no, qué boba, esto no es necesario, pero también sé que si no me lo como, me voy a quedar pensando todo el día y al otro día siguiente, ay, qué ganas de un helado, qué ganas de un helado. Entonces, bueno, así se ve mi relación con el cuerpo y la comida. no, es que me encanta. Y también, qué bueno que haces como estas aclaraciones, ¿no? Porque de repente, o sea, alguien podría criticar este capítulo, decir, no, es que están dando malos consejos para que la gente se sienta bien con un cuerpo obeso, bla, 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 y que tenga comportamientos poco saludables hacia la comida, etcétera. No, o sea, yo creo que la clave no es, o sea, más bien el mensaje no es ese. O sea, sabemos que evidentemente tener una vida activa, tener una alimentación saludable, pues siempre va a ser mejor que no tenerla, ¿no? Pero creo que hoy vivimos con estos deberíamos, donde empezamos la Total, conversación, en donde creo que nos han metido estas ideas y hay gente que se obsesiona, ¿no? Porque como bien dices, creo que también tenemos que entender que todos los cuerpos son diferentes y tu cuerpo no va a ser el mismo que la supermodelo que estás viendo en Instagram o el güey supermamado que estamos viendo o está ahí dándote consejos de cómo ser total, más fitness y demás. Entonces, al final, ¿cómo me siento yo bien y qué estoy haciendo para que pues me sienta más cómodo con mi cuerpo, con lo que como. eh, y evidentemente tú vas viendo el resultado, ¿no? O sea, progresivamente vas viendo que si haces ejercicio, pues te sientes con más energía, con más flexibilidad. Si comes mejor, pues también vas a tener como pues una sensación distinta a lo largo del día, con ciertos alimentos. O sea, empiezas a ser consciente justo sí, lo que tu cuerpo necesita, ¿no? O sea, creo que para mí la clave de todo esto y lo que nos estás compartiendo, que me queda como reflexión es eso. O sea, al final es cómo estoy presente, cómo aprendo a conocerme mejor, ¿no? Esta relación con la comida y que nada está mal, porque al final, pues para eso está hecho, ¿no? Y qué rico comerte un helado, qué rico comerte una pizza, o qué rico salir con los amigos y poder disfrutar de esa compañía y esta convivencia y a veces darte ciertos atracones que tampoco está mal y no tener como estos comportamientos de sobrecompensar cosas que hiciste, ¿no? Por la culpa. O sea, creo que eso que dijiste también sobre total. la culpa es súper clave, porque sí nos sentimos culpables a veces de lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos obsesionamos en cosas que probablemente pues te van a hacer llevar, o más bien te van a llevar a tener estos comportamientos poco saludables para ti, para tu cuerpo, ¿no? Me encanta eso que dijiste porque no me ha tocado explicarlo a muchas personas. O sea, no muchas personas me han hecho el reclamo de que yo promuevo la gordura o que yo promuevo comer helados y pizzas todo el día. No, no es así. No promuevo ni la gordura ni la delgadez. Promuevo que aceptemos que todos los cuerpos son diferentes. Promuevo que aceptemos que está bien tener un cuerpo gordo y que no hay absolutamente nada de malo con tenerlo, aunque toda la vida nos hayan hecho creer lo contrario. Y promuevo también con que está bien que tengas un cuerpo flaco y lo aceptes como es. Pero si tú, o sea, si tu contextura es de un cuerpo flaco, está perfecto, y si es de un cuerpo gordo, está perfecto. Yo promuevo la aceptación corporal. Y tampoco promuevo comer dulces, ni pizzas, dulces, pizzas, o ensalada y pollo todos los días. No, yo promuevo llevar una vida normal. O sea, yo todos los días de mi vida como vegetales, como carbohidratos, como proteínas, o sea, yo tengo una vida normal y el día que me da ganas de también comer algo que se sale de lo que es mi rutina estructurada, no pasa absolutamente nada. Y digo mi rutina estructurada porque por lo general en semana, pues no, en semana no,
sí, en semana antes yo solamente comía cierto tipo de comidas, no podía comer, digamos, si me quería comer unas pastas tenía que esperar a que fuera el fin de semana. En este momento yo tengo una rutina de, sé que a esta hora normalmente me da hambre del almuerzo, sé que a esta hora normalmente me da hambre de la comida, como algo, como postre después de todas mis comidas, o sea, eso es algo que hace parte de mi vida. Pero no es real que yo todos los días tenga ganas de comerme una hamburguesa. No me preguntes por qué no es real, pues en mi vida personal no es real, no sé si en la vida personal de alguien lo sea, pero en mi vida personal no es real, pero el día que me dé ganas de comerme una hamburguesa, o si me dan ganas de comerme una hamburguesa 3 días seguidos, sé que me voy a comer la hamburguesa 3 días seguidos, como me pasa con una ensalada, si me dan ganas de comerme una ensalada 3 días seguidos, me voy a comer la ensalada 3 días seguidos, sin cuestionarlo, porque por lo general, si a ti te da ganas de comerte una ensalada, tú vas, te paras, te preparas la ensalada y te la comes porque es una ensalada. Pero si te da ganas de comerte una pizza, tú empiezas a decir, ay, ¿sí será que me debo comer la pizza o no? Ay, no, mejor voy a esperar hasta el fin de semana para comerme la pizza. No, o sea, si dentro de la semana te da ganas de comerte una pizza, así no sea de las comidas que normalmente tú te comes en semana, te la comes y no pasa nada. Pues a eso me refería como con las comidas estructuradas, o sea, si yo tengo unas horas en las que pues como mis comidas al día, si me da hambre, por ejemplo ayer, yo por lo general como mi comida a las 7:30, 8 de la noche, pero ayer eran las 6 de la tarde, yo ya había tomado el algo, y eran las 6 de la tarde y yo tenía hambre, y dije, me voy a comer algo chiquito ya, porque pues necesito aguantar hasta la hora en la que esté lista la comida, que son las 7:30 u 8 aproximadamente. Y no pasa nada que me haya salido de esa estructura, o sea, lo importante es darle a tu cuerpo los nutrientes que necesitas. Entonces todo esto para decir, no promuevo ni la gordura ni la delgadez, no promuevo ni comer saludable, entre comillas lo digo, ni comer chatarra, también lo digo entre comillas, pues porque estos términos no los utilizo yo, sino que es para que pues los oyentes, que yo sé que muchos utilizan estos términos, lo entiendan un poco, promuevo tener una vida normal, o sea, Ok. comer lo que quieras comer, cuando tengas hambre, darle a tu cuerpo lo que necesita, vivir una vida tranquila y aceptar el cuerpo que tienes. Perfecto, me encanta, Mariana. Oye, te quiero hacer una última pregunta de algo, una reflexión que tuve de un reel que vi por ahí en Instagram, de alguien que hablaba sobre, a veces comemos también como por lealtad a nuestro clan, o sea, como justamente con las personas con las que convivimos, o sea, generalmente en tu familia, si Ujú. comen de cierta forma, pues tú estás acostumbrado a comer de esa forma, ¿no? Y a veces entra también esta culpa por querer ser diferente, o sea, si promueven mucho, por ejemplo, no estés familiarizada con el término garnacha, en México lo usamos mucho, No, pero, ¿qué es? o sea, la garnacha es como comida frita, comida Ok. poco saludable, pizza, tacos, cosas poco, o sea, con mucha Sí, que en grasa, Colombia se llama quizás. chatarra. Yo dije Ah, comida chatarra, es lo sí, mismo. como comida, algo así. Entonces, o sea, si tu familia está acostumbrada a eso y de repente tú dices, oye, no, yo quiero ser más saludable y comer diferente, a veces también viene esta culpa y a veces viene eh, como que este condicionamiento de alguna manera. O sea, ¿crees que esto influye también? O sea, podría, y cómo también las personas que están en ese punto, a lo mejor de quiero hacerlo diferente, quiero atreverme a ser distinto, pero pues, o sea, si salgo con mis amigos y estos siempre comen saludable y yo quiero echarme una pizza, ¿por qué no hacerlo? O al revés, y si salgo, ellos siempre comen comida chatarra y yo quiero algo más saludable, o sea, no sentirme culpable por ese proceso o cómo encajar también dentro de estos grupos sociales. Tocaste un tema que no lo tocamos en el episodio, pero es el tema del privilegio, y es que muchas personas no tienen el privilegio de tener 3 comidas al día, ni muchas personas tienen el privilegio de comer X comida, o sea, comer comida súper limpia, lo digo entre comillas, que es lo que te venden en las redes sociales que tienes que comer, y viene la culpa de que tienes que comer así para ser saludable, bla, 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 pero en tu familia, en la familia en la que naciste, eso no es una realidad porque no tienen los medios económicos para hacerlo, porque son muchos en la familia. Bueno, eso es algo que no sé si pasa en México, pero pues en Colombia pasa mucho, pues hay mucha pobreza. Y creo que esa culpa es normal porque cuando, o sea, la culpa de ir en contra de lo que te dice tu clan es común. ¿Por qué? Porque tú has aprendido que para poder encajar en ese grupo
tienes que hacerlo de X forma. Y si lo empiezas a hacer de una forma diferente, de pronto ya no te van a querer o no vas a encajar. Y creo que eso se liga mucho con todo en la vida, o sea, hasta con decidir recuperar tu relación con la comida o sanar tu relación con la comida en un círculo social en el que todo el tiempo te dicen que tienes que estar flaco y marcado, entonces si subes de peso ya no vas a ser aceptado. Pero con este tema concreto que me preguntabas de la comida chatarra, ¿cómo se vive esa culpa? Pues te voy a decir la verdad, yo no sé, o sea, yo no sé cómo se vive esa culpa de quererlo hacer diferente, pues de quererlo hacer diferente en el sentido de no quiero comer comida chatarra, sino que quiero empezar a comer más saludable. Yo, si hay alguien que está pasando por eso, yo le diría que intente, o sea, que se aventure a ver qué pasa. Para mí la culpa fue al revés, para mí la culpa fue yo ya no puedo, porque mentalmente tengo que recuperarme de mi trastorno alimenticio, yo ya no puedo comer igual que come todo el mundo, o sea, yo tengo que comer diferente, tengo que comer porciones diferentes, tengo que comer cantidades diferentes, todo esto en mi proceso de recuperación. Y para a mí, ¿qué me sirvió a mí en ese momento? Hacerlo, hacer esas comidas con personas con las que yo me sintiera segura y tranquila. Yo sabía que ya después me iba a tener que enfrentar al mundo real porque somos seres sociales, pero mientras estaba recuperándome de mi trastorno alimenticio, que estaba retando comidas que para mí eran nuevas, a mí me servía mucho rodearme de personas que no me fueran a juzgar mis elecciones alimentarias. Pero si tú, pues si normalmente tú sales con tus amigos y todo el mundo quiere una ensalada y tú quieres una pizza, pues pucha, sí, puede que uno al principio se sienta como un bicho raro, pero después del primer mordisco se te va a quitar esa culpa. Claro, Pero no sé, es o sea, mejor como que perdón disfrutarlo. por no poderte responder esta No, no, me pregunta encantó, como me lo encantó. querías, pero te lo hice desde mí, desde lo que yo viví con mi culpa de mi proceso. No, pero me hace todo el sentido. O sea, en realidad, pues sí, o sea, es contigo y evidentemente hay incomodidad, pero pues al final es parte de esa decisión que tú debes ir tomando, ¿no? Sí. Mariana, me encantó todo lo que hemos conversado. Quizá no te pregunté algo que para ti sería relevante que la audiencia se quedara o tuviera este mensaje. No sé si hay algo que quisieras compartirnos antes de cerrar el capítulo. No, la verdad creo que les compartí a grandes rasgos tips, cosas importantes. Si me quieren seguir en redes sociales, hablo no solamente pues del tema de la comida y del cuerpo, sino de amor propio. Estoy en Instagram como arroba sin instrucciones guión bajo. Y bueno, si me quieren seguir, allá nos vemos. Mi DM, pues mis mensajes directos siempre están abiertos para responder cualquier duda. Y Carlos, gracias por esta invitación, gracias por tenerme acá. No, hombre, gracias a ti. No me queda más que despedirte con este gran aplauso. Y pues bueno, amigos, ya saben, sigan a Mariana. Si les gusta este capítulo, también compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablando sin filtro. Mariana, muchas gracias. A Chao. ti, que estés bien. Chao.